Hola, soy Salvatore. Bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver el temario 2018 de matemáticas. La primera pregunta dice así: la expresión tal se reduce. Y bueno, para entender el contexto de la pregunta yo tengo que situarme en el mismo temario, ¿verdad? En el mismo temario, el primer capítulo me habla de las operaciones con números reales, complejos y expresiones algebraicas. Entonces tú dices, ¿qué es eso de números complejos? Aquí tenemos un esquema donde visualizamos el conjunto de los números complejos. Y nos damos cuenta en este esquema que los números complejos están formados por los números reales y los números imaginarios. Los números reales son todos los números que nosotros conocemos. Por ejemplo, los números naturales que se utilizan para contar. Luego tenemos los números enteros, que aparte de los números naturales tenemos los negativos y también el cero. Luego tenemos los números racionales, que aparte de estos, los positivos, los negativos y el cero, tengo las fracciones y los decimales. Las fracciones pueden expresarse como decimales. Luego tenemos estos números impresionantes, los números irracionales, como la raíz de 2, por ejemplo, la raíz de 3, el número pi, que no pueden expresarse como fracciones, son los números irracionales. Entre ambos me dan los números reales. Y luego tenemos los números imaginarios, que fíjate cómo se obtienen. Con la raíz de índice par de un número negativo. Esto en los reales es imposible. Bueno, me están hablando de potencias, y las potencias las podemos encontrar aquí. Propiedades. Fíjate que aquí hemos hecho un esquema donde vemos las propiedades de las potencias, las propiedades básicas. Cualquier número elevado a la 0 me sale 1, cualquier número elevado a la 1 me vuelve a salir A. Producto de potencias con la misma base, se suman los exponentes. División de potencias con la misma base, se restan exponentes. Potencia de potencia, fíjate, se multiplican los exponentes. Y puedo expresar también una potencia de esta manera. Y bueno, aquí algunos ejemplos numéricos que nos ayudan a entender un poco mejor esta situación. Todos estos capítulos, todo el tema lo tenemos resuelto en Academia Internet. En la descripción del video vamos a dejar los enlaces donde se puede analizar esto con más detalle. Muy bien, nos habíamos quedado entonces en la primera pregunta, pero ya sabíamos cómo resolverla. Y fíjate que aquí yo ya la tengo resuelta. Entonces, para resolver la pregunta yo me apoyo en esta propiedad. Ya sabemos de dónde viene y cuáles son los conjuntos numéricos. Tenemos así, una división de potencias con la misma base, entonces se van a restar los exponentes. N se pone n menos m. Y luego el exponente es n, entonces lo que viene ahora es potencia de potencia. Estamos aplicando en resumidas cuentas estas dos propiedades. Me quedó a n menos m y el exponente es n. Se multiplica. Este n va a multiplicar todo lo que está aquí, potencia de potencia. Bueno, n por n es n cuadrado y luego viene m por n, que lo dejo tal y como está. Entonces la respuesta aquí tendría que ser necesariamente la letra B, ¿verdad? N cuadrado menos m por n. Bien, ya está la primera pregunta. Vamos a la siguiente, la 47. En la 47 me están hablando de los productos notables. Aquí he hecho una pequeña selección con los productos notables más importantes. Y la factorización. ¿Por qué van juntos esos capítulos? Porque los productos notables son multiplicaciones ya con una fórmula, mejor dicho. ¿Sí? Un producto, el resultado de una multiplicación sin necesidad de multiplicar. ¿Por qué? Porque aplico directamente una fórmula. Y la factorización como que es todo lo contrario. Fíjate, tenemos aquí a más b al cuadrado. Y el resultado de esto es lo que está aquí, su fórmula. Entonces, si alguien me pide factorizar lo que está por acá, como suma, yo lo pongo así, como producto notable. Fíjate, esto es el trinomio. De repente el más importante porque lo voy a ver. En la siguiente pregunta lo voy a ver muy de cerca. Fíjate que es el producto, este es el producto. Dos binomios con término común, que sería x. Y fíjate lo que me sale, un trinomio, o sea, tres términos, donde el término del medio es la suma, o sea, las cantidades que están aquí, y el término que está aquí al extremo, el término independiente, es el producto. Y el primer término es x cuadrado nada más. Luego tenemos la diferencia de cuadrados, otro muy importante. Se dice binomio suma por binomio diferencia y me sale a cuadrado menos b cuadrado. Y luego tenemos el de los cubos. A más b al cubo, me sale esto que está aquí. Bien, a mí me interesa mucho el que está aquí, el trinomio. ¿Sí? Si me piden factorizar, me lo van a dar así y yo tengo que expresarlo de esta manera. Y justamente aquí tengo un ejercicio, mira. Me dicen, resuelve x al cuadrado menos 5x más 6. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo puedo hacer para resolver eso que está ahí? A ver, tengo que aplicar lo que está por acá. Yo ya sé que este trinomio va a provenir de esto. O sea, yo tengo que buscar dos números
que sumados me den el que está aquí, menos 5, y luego multiplicados me den 6. Se convierte como una adivinanza. Yo te digo, dime dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den menos 5. Entonces tú dices, bueno, 3 y 2, ¿verdad? Porque 3 por 2 me da 6. Y, bueno, tendría que ser menos 3 y menos 2. Y menos 3 con menos 2 me da 5. Por lo tanto, ya tienes la solución. X menos 3 y X menos 2. X menos 3 por X menos 2. ¿Sí? Hemos aplicado, fíjate cómo me lo dieron así, yo ya lo factoricé. Porque yo ya sabía de dónde venía, yo ya conocía esta estructura. Y este trinomio, de repente, es el que más se repite. Por lo tanto, vamos a resolver las fracciones algebraicas. Aquí. Que era la siguiente pregunta. Me piden al simplificar lo que está ahí, ¿qué voy a obtener? Entonces tú dices, bueno, lo que me estaban preguntando es este. Pero yo voy a hacerlo por partes. Primero voy a hacer el numerador y luego voy a hacer el denominador. ¿Sí? Los voy a factorizar. El primero yo ya sé que venía de eso. Además, yo ya lo resolví. Era el ejemplo. ¿Sí? X al cuadrado menos 5x más 6. Dos números que sumados me den menos 5 y que multiplicados me den menos 6. Ahí está. Ya lo resolvimos. ¿Y cómo factorizo el otro? A ver. Tengo que acordarme de esto, ¿verdad? Fíjate, imagina que tengo yo un producto como este, x por a más x por b. Yo lo voy a poner así para hacer más evidente el producto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se factoriza? Se factoriza de esta manera. Mira lo que me quedó. Como que extraigo el término común, pero se llama factor común, y fíjate lo que me quedó, a más b. Así es como se factoriza. Yo tengo que seguir este modelo para aprender a factorizar por término común. Ahora bien, si me piden esto, factorizar, yo voy a utilizar la misma estrategia que usted acá. No puedo usar la estrategia anterior porque esto no es un trinomio, no tiene nada que ver. Entonces tú dices, bueno, voy a darle la forma adecuada para luego aplicar este criterio. Mira la forma adecuada que yo le di. 2ax y le puse así 2a por x. Y este 6 le puse 2a por 3. ¿Por qué le di esta forma? Para usar el esquema que te he enseñado aquí. Fíjate que el factor que se está repitiendo es 2a, y aquí también tengo 2a. Y si lo extraigo, ¿qué me va a quedar? X menos 3. Y esa es la forma de factorizar. Ahí ya lo tenemos factorizado. Recuerda la forma que le di para hacer más expresa la fórmula que te mencioné, término común. Bien, aquí ya tenemos prácticamente resuelto el ejercicio porque una vez factorizado, eso es lo que voy a escribir por acá. Y fíjate que se puede simplificar el x menos 3 con el x menos 3 porque son iguales. O sea, tú los puedes borrar así. ¿Y luego qué te va a quedar? Lo que está aquí, x menos 2 entre 2a. Entonces, el objetivo era factorizar, ¿para qué? Para luego simplificar. Y una vez logrado eso, ya tenemos la respuesta. La respuesta tendría que ser la letra C. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio tiene que ver con lo que se conoce las ecuaciones. Ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado. Fíjate que aquí tenemos un esquema de cómo resolver ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado. Este esquema se va a respetar, así sea un ejercicio fácil o un ejercicio un poquito más complejo. ¿Sí? Para ecuaciones de primer grado yo tengo que hacer esto, lo que se llama la transposición de términos. Acá tengo el primer término, o perdón, sí, claro, bueno, el primer término y el segundo término de la ecuación, o primer miembro y segundo miembro, creo que mejor se dice así. Si yo quiero pasar de un miembro al otro miembro de la ecuación, la igualdad es la que separa a ambos miembros, pasa haciendo la operación contraria. Si aquí tengo más, pasa restando. Entonces 20 menos 6 es 14. El objetivo es hallar x. Aquí 2 está multiplicando x, va a pasar dividiendo. 14 entre 2, 7. Esa es una ecuación, muy bien. Y una ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado quiere decir que tiene dos soluciones. Y es lo más fácil porque solamente aplico una fórmula. Aplico esta fórmula y llego a la solución. Ya lo vamos a ver. Pero esa es la idea para resolver ecuaciones de primer grado y de segundo grado. Vamos a ver la ecuación de primer grado y a seguir las recomendaciones que te he expuesto. A ver, me dicen aquí la solución de esa ecuación. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo resuelvo lo que está ahí? Vamos a ir por pasos, ¿verdad? Estamos así. Fíjate que esto es una operación de fracciones. Eso yo debería saber cómo resolver eso porque yo sé los números reales. Ajá,
Así es como se resuelven las fracciones. Números racionales. Se multiplica así, así, y luego se multiplica este por este. Y de esa manera yo resuelvo la fracción que está aquí. Entonces, si tú sabes este esquema, ya puedes aplicar eso aquí. Por lo tanto, sería 3 por 4, este 4 pasa a multiplicar acá y este 3 multiplica allá. Bueno, lo que sigue es la operación. Fíjate que este 3 va a multiplicar aquí a x y va a multiplicar a 5. A menos 5. Mucho cuidado con el signo porque era menos 3. Por eso pongo acá menos 3 por menos 5 y aquí pongo menos 3 por x. ¿Cuánto es menos 3 por menos 5? Ah, números enteros. Te invito a que veas el primer video de la secuencia, el video introductorio donde hablamos sobre leyes de signos. Menos por menos es más. Ahí está. Y fíjate lo que me va a quedar. Y este 12 que estaba dividiendo aquí pasa a multiplicar tal y como yo te dije. ¿Sí? Del primer miembro pasa al segundo miembro haciendo lo contrario. Está dividiendo, pasa multiplicando. Bueno, 4x menos 3x es x nada más. Si seguimos la secuencia. Y ahora este 15 va a pasar a restar, porque acá está sumando, está cociendo positivo. El signo es el que está a la izquierda del número. Pasa restando. Y ya tengo la respuesta, creo. ¿Cuánto es 24 menos 15? Tú dices, bueno, 24 menos 15 tiene que ser 9. Y esa es la solución a este ejercicio. 9, la letra B. Repasar conceptos entonces. Esas son ecuaciones de primer grado, infaltable en cualquier examen. Las ecuaciones de segundo grado, como dijimos en la previa, tienes que resolverlo así. Me piden calcular las raíces de la ecuación. Calcular las raíces de la ecuación quiere decir resolver la misma ecuación. Entonces tú dices, bueno, ecuación de segundo grado es muy fácil porque solamente tengo que aplicar la fórmula, así nada más. Ahí está. Y fíjate que este es el esquema general de las ecuaciones de segundo grado. ¿Ok? De aquí se deduce que los coeficientes que voy a reemplazar en la fórmula son los siguientes. A es 2, B es 5 y C es menos 3. Fíjate cómo me doy cuenta rápidamente cuáles son los coeficientes. Una vez que tú descubres cuáles son los coeficientes, ya es muy fácil resolver porque solamente vas a reemplazar en la fórmula. En esta fórmula. ¿Ya averiguaste cuánto es B? Sí, que es muy fácil. ¿Cuánto vale A y C? También. Reemplazo y ya tengo la respuesta. Ojo que ahí me van a salir las dos soluciones. En una ecuación cuadrática hay dos soluciones. A diferencia de la ecuación de primer grado, por eso se llama primer grado, tiene una sola solución. De segundo grado, dos soluciones. Bien, reemplazamos. Yo ya reemplacé aquí para hacer más rápido los cálculos. B5, C era menos 3, ojo. Y bueno, hacemos las operaciones indicadas. 5 cuadrados 25 acá. Multiplico primero estos, ¿verdad? 4 por 2 es 8, sería menos 8. Menos 8 por menos 3, menos por menos es más. Me va a salir 24. En el denominador era 2 por 2, ¿verdad? 2A, o sea 4. Bueno, 25 más 24 tengo que trabajar eso, es 49. Y tú dices, llegado a este punto, fíjate que 49 tiene una raíz cuadrada exacta, porque la raíz de 49 es 7. Si no tuviese, lo dejo ahí. Pero como tiene, entonces le sacamos la raíz. Ajá. Y fíjate, llegado a este punto, que tengo el más menos, sigo dos rutas para calcular las dos raíces. La primera ruta sería esta que está aquí. Menos 5 más 7 entre 4. Menos 5 más 7 es 2. 2 entre 4. Bueno, saco mitad y me va a un medio. Y la siguiente, la que está debajo. Menos 5 con menos 7, que es menos 12. Menos 12 entre 4, que vendría a ser menos 3. Entonces ahí tengo mis dos soluciones. ¿Cuáles son tus dos soluciones? Un medio y menos 3. ¿Cómo lo resolvimos? Aplicando nuestra fórmula. Sería la letra B. Menos 3, un medio. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con las desigualdades. Y resulta que desigualdades, como me dice de primer grado, se resuelve igual que las ecuaciones. O sea, si tú aprendiste a resolver ecuaciones de primer grado, pues las desigualdades te va a ir de maravilla. No vas a tener ningún problema. Y aquí te lo demuestro. Me dicen la solución de la desigualdad tal. ¿Cuál es el resultado? De repente algún estudiante dice, bueno, yo no sé lo que son desigualdades, no lo resuelvo. Lo que te estás perdiendo si sabes ecuaciones de primer grado. Mira, procedo igual, exactamente igual. Tiene dos miembros. Primero y segundo, yo quiero despejar X, entonces vamos a pasar este para allá, ¿te parece? Y este para acá.
Fíjate que la X pasa restando, porque acá estaba con signo positivo y ese que estaba con signo negativo, el signo es el que está a la izquierda del número, pasa sumando. Y bueno, ¿qué es lo que viene ahí? 2x acá y acá 6 más 5 es 11. Este 2 pasa a dividir y listo, voilà, solución. 11 entre 2. Y lo dejo ahí porque en las respuestas, yo sé que tú estás atento a las respuestas, me lo dejaron como 11 medios, 11 entre 2. Y esa es la solución, no tengo que hacer nada más, nada más. O sea, no me hago problemas con eso. La única diferencia es el signo que está aquí. Este es un signo de orden, ¿verdad? Establece una relación de orden. Dice que x es mayor que 11 medios. Pero he resuelto exactamente igual. Entonces, respuesta x mayor que 11 medios. No me hago ningún problema con ese símbolo por el momento. Ahora bien, si nosotros entendimos el principio que subyace en las ecuaciones, podemos resolver el sistema de ecuaciones sacándole un poco la vuelta. Fíjate, aquí me estaban pidiendo en la siguiente pregunta que aplique la regla de Cramer para un sistema de 3. Pero nosotros no vamos a aplicar la regla de Cramer porque el objetivo de este ejercicio, y así creo que está planteado, es llegar a la solución, o sea, llegar a la respuesta, mejor dicho, en base a los valores que ellos te dan. ¿Cómo así? Si dicen que x vale menos 2, que y vale 3 y z es igual a 5, ojo que estas son las alternativas, puedo reemplazar estos valores aquí y tendría que cumplir. Eso es lo que significa una ecuación. O sea, si tú quieres resolver un sistema de ecuaciones o una ecuación, esos valores reemplazando en la ecuación original, pues tendrá que cumplir, o sea, tendría que salir menos 7. A ver, vamos a hacer eso. Mira, el primero reemplazando, le puse a x menos 2, luego a y le puse 3 y luego a z le puse 5. Cuando yo efectúo estos 5 por menos 2 es menos 10, 2 por 3 es 6 y menos 5 tengo acá, me sale menos 9. Me tendría que salir menos 7. Eso quiere decir que este primer par o este primer juego de valores para x, y, z no es el correcto. Luego haces con el segundo lo mismo y te sale 13. Tendría que salirte menos 7. Para x es igual a 2, y 4 y z es igual a 5. Bueno, tú dices voy a probar con el tercero, de repente aquí encuentro algo mejor. Y sí, te salió menos 7, justo lo que estaba acá. Cuando x es menos 2, cuando y es 4 y cuando z es 5. Y el cuarto te salió 11, por si acaso, lo comprobamos. Entonces la respuesta tendría que ser necesariamente la C. Sí, ahí está. Sacándole un poco la vuelta, que eso queda un poco creo que la idea de este ejercicio. La regla de Cramer está aquí. Tenemos en nuestro resumen, fíjate, de ecuaciones. Acá está la regla de Cramer. Esta es la regla de Cramer para 2 ecuaciones. Y la regla de Cramer para 3 ecuaciones es un poco más largo, que no alcanza espacio para ponerlo, pero en los videos de Academia Internet, por supuesto que tenemos la de 2 y la de 3, la forma como resolver. Luego tú puedes revisarlo, por supuesto, con tiempo. Bien, en el siguiente capítulo me piden averiguar el rango, para lo cual yo necesito saber lo que es una función. Esto que está aquí es el esquema básico de una función. Mira, esto se le llama conjunto de partida. Y este que está aquí se le llama conjunto de llegada. Conjunto de partida, mejor le ponemos dominio, ¿te parece? ¿Sí? Entonces le van a llamar codominio o contradominio. Fíjate que del conjunto de partida siempre tiene que salir como una flechita, o sea, una correspondencia. Pueden llegar 2 aquí, por ejemplo, este elemento, 1. Es más, el conjunto de llegada a veces tiene elementos que no tienen correspondencia con esto, o sea, que están libres, digamos. A todos los elementos que tienen correspondencia le vamos a llamar imagen o rango. Entonces, de ahí tú deduces que el rango no es lo mismo que el codominio. Que esta imagen, el rango es un subconjunto. ¿Ok? Eso para empezar. ¿Por qué es importante saber eso? Porque la pregunta que viene tiene que ver con eso. Me piden calcular el rango o imagen. Y fíjate el tipo de pregunta que me hacen. Me dicen, si tengo un conjunto tal y luego tengo otro conjunto tal, ¿cuál es el rango de esta función? Es muy importante el orden, que está definida por una fórmula que está aquí. Entonces tú dices, bueno, en principio vamos a plantear así las cosas. Sí, le voy a poner x.
a la primera componente e y a la segunda, siempre el dominio está asociado, o sea, el conjunto de partida con x y las componentes en y está asociado al rango. Este f de x, para los que ven por primera vez funciones, se puede reemplazar por la letra y, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces y es igual a x más 1. Y si tú reemplazas, fíjate, cuando x vale 1, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? X habíamos dicho que está reemplazando a los elementos del conjunto de partida. El conjunto de partida es el S y el conjunto de llegada es Q. Entonces X le va a corresponder un valor de 2 porque estamos utilizando la fórmula, que es lo que me estaba diciendo el ejercicio. Y luego, cuando X es 2, Y va a ser 3, a lo que le va a corresponder su imagen. Por lo tanto, creo que ya tenemos aquí la respuesta. Claro, porque tú dices, bueno, ¿el dominio cuál sería? El dominio sería los que están aquí, X. Los valores para X hayamos dicho. Y los valores para el rango son los valores de Y. O sea, los valores que le corresponden. ¿Cuáles son los valores que le corresponden a Y? 2, 3. Bien. Entonces, en resumidas cuentas que hemos hecho, hemos reemplazado los valores del dominio en la fórmula que ellos me dan. Y de esa manera, el dominio es lo que está aquí. Y el rango es el resultado de aplicar la fórmula. El rango es 2, 3. Entonces, la respuesta tendría que ser la letra A. Ahí está. Listo, solución. Aplicando teoría elemental de funciones. Bien, ahora entramos a lo que se conoce como trigonometría. Trigonometría, las razones básicas. Esto yo tengo que saber. Si yo sé esto, en trigonometría me va muy bien. Mira, todo se basa en esto. Tengo un triángulo rectángulo, 90 grados, y aquí, un ángulo agudo. Entonces, estos lados, tiene 3 lados un triángulo. El lado más grande se le llama hipotenusa, que es el que se lo pone de 90 grados. Los otros se les llama catetos, los otros lados. Este se le llama opuesto porque está opuesto al ángulo que estoy trabajando, con el ángulo con el que voy a trabajar. Si yo fuese a trabajar con este ángulo, este sería su opuesto. Bueno, de este ángulo que está marcado aquí, bien señalado, este es su lado opuesto, o sea, su cateto opuesto, y este es su cateto adyacente. Adyacente significa que está próximo al vecino, que está a su lado. Y bien, estas son las razones trigonométricas más importantes. El seno es igual al cateto opuesto. Opuesto quiere decir lo que vale esto, o sea, A reemplaza un número entre la hipotenusa. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el opuesto entre el adyacente. ¿Sí? Tienes que aprendértelo. Y bueno, si tú te aprendes eso, pues ya es fácil resolver la pregunta. La pregunta tiene que ver con las razones trigonométricas. Entremos de lleno a las razones trigonométricas. Me piden cuál es el seno del ángulo A en el siguiente triángulo rectángulo. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo, bueno, yo sé que ese es el cateto opuesto. ¿Por qué es el cateto opuesto? Porque me están hablando del ángulo A. O sea, este es el ángulo de referencia. Por lo tanto, este va a ser su cateto opuesto. Y este que está aquí va a ser su adyacente. Esto no cambia, la hipotenusa siempre es el que se le pone de 90 grados, el lado más grande. Entonces ya tengo el adyacente con respecto a, el opuesto con respecto a. Tú dices, y ahora, ¿cómo recuerdo cuáles sean las razones trigonométricas? Ajá, el SOHCAHTOA. Es un recurso. Sí, lo he puesto aquí porque a todos nos ha salvado en los exámenes. Fíjate, seno es opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Tangente es opuesto sobre adyacente. SOHCAHTOA. Por lo tanto, ya es fácil calcular el seno, porque tú dices seno del ángulo A vendría a ser, según mi SOHCAHTOA, opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Opuesto, cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es 5. 3 quintos, nada más. Eso es lo que te pide el ejercicio. En la siguiente pregunta nos hablan sobre el desfasamiento. Esto tiene que ver con la gráfica. Y fíjate que esto se entiende de una manera muy fácil. Me dicen, selecciona la función que tiene un desplazamiento de fase de pi unidades a la derecha. Se resuelve así. Si me hablan de la desfase, tú dices x es igual a pi, porque me dice que está desfasado pi unidades a la derecha, está positivo. Entonces, x menos pi
es igual a 0. Y esto que está aquí vendría a ser la ecuación, ya que la desfase se obtiene precisamente cuando igualo, sí, el ángulo con 0. Entonces la respuesta sería la letra C. Hay otra clase de preguntas que tiene que ver con esto y que tiene que ver con las variaciones de la gráfica. Fíjate que aquí tenemos las razones trigonométricas y la gráfica de la función seno. O sea, una gráfica que tengo que conocerla. Y aquí algunos valores. Atención a esto porque muchas preguntas tienen que ver precisamente con simplemente saber reconocer los elementos que están aquí. Este es el esquema de una función trigonométrica y aquí tenemos un ejemplo cotidiano. Me piden, por ejemplo, calcular la amplitud. La amplitud es esto nada más, o sea, el valor absoluto de este valor, o sea, 3. Si me piden calcular el periodo, fíjate cómo se resuelve. 2pi sobre b, pero b era 2 para nosotros. Por eso me sale pi. Muchas cosas tienen que ver con eso. Me dan un ejemplo así, me dicen calcula, por ejemplo, el periodo. Es bastante fácil. La desfase, como ya hemos visto, se calcula esto que está aquí igualándolo a 0. 2x menos pi lo pones igual a 0. O si no, también aplicando esta fórmula que está aquí, menos c sobre b, es lo mismo. Y luego el desplazamiento vertical es este valor que está acá. No hay que hacer nada, simplemente ponerlo. Bueno, propiedades y más propiedades. Luego tenemos las funciones exponenciales y logarítmicas. Acá tenemos las funciones exponenciales y logarítmicas, un pequeño resumen. Este es el logaritmo, fíjate. La condición del logaritmo es que la base sea mayor que 0 y diferente de 1. Y por supuesto que este x que está aquí tiene que ser mayor que 0. El número, ¿verdad? Del logaritmo. El dominio, por lo tanto, como se puede apreciar en la gráfica, es mayor que 0. El rango son todos los reales. Y la asíntota vendrá a ser el eje y. En la función exponencial, acá están juntos, esta es la función logaritmo y fíjate que es su inversa. Esto significa que es su inversa. Si yo trazo esta función identidad, es como su espejo, ¿verdad? Entonces todo al revés. Función exponencial, el dominio de los reales, el rango, y es mayor que 0 y la asíntota es y es igual a 0, o sea, el eje x. Bien, esto lo explicamos con más detalle, por supuesto, en el canal. Ingresar a la lista de reproducción. Bueno, aquí que me están pidiendo, que calcule el rango. Por lo tanto, tú dices, el rango es fácil de hacer porque yo ya sé el esquema. Tengo esta función, es una función simple. Por lo tanto, tú dices, bueno, si yo tengo una función como esa, el dominio es bien fácil porque como lo habíamos explicado, lo único que tengo que hacer es resolver esta inecuación. Yo ya sé cómo se resuelven inecuaciones. X menos A es mayor que 0, por lo tanto X es mayor que A. Nada más, o sea, no tengo que hacer nada más. Pongo X menos A mayor que 0. Para situaciones sencillas como esta, por ejemplo, que son las que van a venir en el examen. Entonces, a ti te preguntan por esto y haces lo mismo. Como te piden el dominio, lo igualas a 0. X menos 1, lo que está aquí, le pones mayor que 0. Dije igual a 0, no, perdón, es mayor que 0, le pones mayor que 0, entonces X va a quedar mayor que 1. Y esa es la solución, fíjate. Nada más. La letra C. Bien. Recordar entonces los esquemas. Solamente le pongo mayor que 0 al número y de esa manera hallo el dominio. Nos encontramos ahora en el capítulo de geometría analítica. Necesitamos saber lo que significan las coordenadas cartesianas. Aquí están. Eje X, eje Y, fíjate, pares ordenados. La primera coordenada corresponde a las abscisas, eje de las X, y la segunda a las ordenadas. Así se le llama el eje de las Y. Y bien, las fórmulas que yo tengo que recordar. Por ejemplo, la distancia entre dos puntos. Si me dan dos puntos, las coordenadas de los dos puntos, la distancia es así. Fórmula. Y esta es la distancia. Otra fórmula que yo tengo que recordar es la pendiente. Esta es la recta y la pendiente es este ángulo. Bueno, la pendiente la calculo así. De nuevo con las coordenadas. Me tienen que dar las coordenadas de dos puntos. Y luego tenemos el punto medio. Fíjate cómo calculo. Ahora voy a calcular las coordenadas del punto medio. Le estoy poniendo aquí M. Vendría a ser, como que, la semisuma, ¿verdad? Del promedio de los extremos.
tanto para X como para Y. Bien, estas son las preguntas, o mejor dicho, son las fórmulas que me van a ayudar a responder las preguntas que están aquí. La primera me habla de la distancia entre dos puntos. Entonces me piden calcular la distancia del punto A y el punto B. Tú dices, bueno, esto que está aquí se puede resolver aplicando una fórmula. La fórmula que acabo de mencionarte. Ahí está. Esa es. Pero tú dices, ¿quién es x2 y quién es x1? A x2 le puedes poner esto que está aquí. Y a x1 le puedes poner lo que está aquí. Y de esa manera, simplemente se resta, por ejemplo, 6 con 1, ¿verdad? 6 menos 1 que estamos viendo acá. Y luego pones 1 menos 1. Bien. ¿Qué sigue? 6 menos 1 es 5 y 1 menos 1 es 0. Y bueno, la respuesta se cae de madura. Me va a quedar raíz de 5 al cuadrado, o sea, 5. ¿Esta es la solución? Por supuesto que esa es la solución. Ni vuelta que darle. Nosotros escogimos, a este le pusimos x2 y este le pusimos y2 y este le pusimos x1 y este y1. Tú hubieses podido poner al revés, no hay ningún problema. Inténtalo. Ponle primero x1 a este, y1 y a este x2 y2. Te va a salir exactamente lo mismo. ¿Ok? Lo que no cambia es la fórmula. Bien, la respuesta entonces es 5. Recuerda lo de radicación, ¿verdad? Esta raíz se va con este 2 y me quedó solamente 5. Bueno, respuesta letra C. La siguiente pregunta tiene que ver con el punto medio. Y aquí está resuelto. Me hablan del centro de una circunferencia cuyo diámetro es el segmento tal. ¿Sí? Entonces, luego me están pidiendo que calcule el centro. El centro es el punto tal. Bueno, tú dices, si tú tienes una circunferencia, como está aquí, bueno, la hemos dibujado de manera chapucera, y tienes una recta que está pasando por el centro porque me dicen que es diámetro. Y como es diámetro, yo sé que va a pasar por el centro por teoría. Entonces, fíjate que este es el centro, va a ser punto medio de esos extremos. Yo tengo que recordar esa propiedad en la circunferencia. Bien, entonces, ¿quién vendría a ser x1? Nosotros estamos poniendo a menos 3. Bueno, puedes ponerle así. Este es x1 y este es y1 y el otro vendría a ser x2 e y2. Y luego vamos a reemplazar. Menos 3 más 7, x1 más x2. Y1 es 2 e y2 es 8. 2 más 8 es 2. Resolvemos. Menos 3 más 7 es 4. 2 más 8 es 10. 4 entre 2 es 2. Y 10 entre 2 es 5. Respuesta tendría que ser necesariamente 2, 5. Sí, la letra A. Bien, aplicando solamente las fórmulas llegamos a la solución. A ver, vamos a analizar ahora este ejercicio que es un poco más largo, parece. Me piden la ecuación ordinaria de la mediana del siguiente triángulo trazada desde el vértice A. Eso es lo que me están pidiendo, la ecuación ordinaria de la mediana. La mediana es una recta que va a pasar así. ¿Qué significa mediana? Que esto es igual que aquello. ¿Sí? Y me están pidiendo que averigüe la ecuación ordinaria de esta recta. O sea, calcular la ecuación de una recta. Bueno, ¿cómo se calcula la ecuación de una recta? Tú dices, tengo que recordar la teoría. Así es como se expresa. Y es igual a mx más b. Una ecuación de recta. Donde m es la pendiente y b es el intersecto en el eje y. Bueno, aquí ya te puse los elementos. Pendiente y corte en el eje y. Intercepto o corte es lo mismo. Fíjate que esta recta que yo quiero averiguar
Y este es el eje Y. ¿Dónde está cortando en el eje Y? Está cortando en este punto, ¿verdad? Este punto es el punto 0,3. Ahí está. Lo que quiere decir, vamos a ponerlo por aquí, que B vale 3. B es precisamente el valor en el eje Y donde lo está cortando, o sea, 3. Ya tengo el valor de B, ahora me falta hallar M. ¿Cómo calculo M? Fácil, porque yo te había dicho que la pendiente se calcula con una fórmula. La fórmula con la que se calcula la pendiente es esta, ¿verdad? Así. Pero tú me dirás, yo no tengo x2 ni x1. Sí los tienes porque aquí tenemos una coordenada y aquí tenemos otra coordenada. Está aquí y vale 1, o perdón, 2, 1. Claro, porque 2 es en el eje X y 1 es en el eje Y. Ahí está. Por lo tanto, tú dices, bueno, si yo aplico esta fórmula para calcular la pendiente, solamente necesito dos puntos. Y aquí tengo los dos puntos, este punto y este otro punto. Por lo tanto, me va a quedar algo así. Acá le hemos puesto a x1 0, o sea, este es x1 y este es y1, y este le hemos puesto que sea x2 y este que sea y2. Por lo tanto, lo único que hemos hecho es reemplazar para y2 sería 1 menos 3 y x2 es 2 menos 0. Resuelves eso, 1 menos 3 es menos 2, 2 menos 0 es 2 y tenemos la solución, sería menos 1. Entonces, una vez que has calculado m, ya puedes dar la respuesta. Y claro, porque reemplazas aquí, yo ya sé que m es menos 1, sería menos x, y b es 3. Entonces la ecuación es menos x más 3. Solución de este ejercicio. Rebobinando. Te piden la ecuación de una recta. Para calcular la ecuación de una recta, tú necesitas conocer la pendiente de la recta y necesitas conocer el punto de corte con el eje Y. El punto de corte del eje Y lo obtengo de la gráfica, es 3. Aquí está cortando en Y en 3. Entonces ya tengo este valor. Como yo la pendiente la hallo con estos dos valores que están aquí. Aplico esta fórmula. Resto las coordenadas en el orden que está aquí y listo. Solución. Bueno, ahora nos vamos a la circunferencia. Aquí tenemos un esquema con las fórmulas y lo que significa una circunferencia, ¿verdad? Yo tengo que recordar la fórmula que está aquí. Esta es la circunferencia que se encuentra en el origen y esta es su fórmula. Y luego tenemos la ecuación o la circunferencia que ya no está en el centro, fíjate, o su centro ya no coincide con el origen de coordenadas, sino le han puesto de coordenadas HK. Y esta vendría a ser la fórmula. Vamos a resolver entonces la pregunta que está aquí. La circunferencia como lugar geométrico. Pero ya está la definición, ¿no? La definición está aquí, a ver. Una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de otro punto fijo llamado centro. Y es así, ¿no? Fíjate, cada punto de este lugar geométrico llamado circunferencia va a equidistar, va a tener la misma distancia. Esa distancia se va a llamar radio. Si yo escojo cualquier punto y trazo una distancia a este otro, fijo, es el centro, va a ser el radio. Esa es la definición. Y eso es lo que me están pidiendo aquí. Y bueno, aquí la respuesta es esta, ¿verdad? La D. Es la forma de expresarlo matemáticamente. La distancia de dos puntos, ¿sí?, a uno fijo es el radio. Porque me están diciendo en el punto HK, que es el centro, radio R, y la distancia D. Bueno, vamos a la En la siguiente pregunta me hablan sobre una parábola. Me dice que tiene un
vértice tal, el parámetro es igual a 5 y el eje focal es paralelo al eje Y. Entonces tú dices, ¿qué significa eso de eje focal paralelo al eje Y? Bueno, hay que conocer la teoría elemental de parábola y aquí tenemos unos gráficos de parábola. Estos son los elementos de la parábola, de la línea directriz, fíjate, foco, el vértice, y aquí está un poco la definición, ¿verdad? Si yo trazo una distancia hacia el foco y esta perpendicular a la directriz, entonces van a ser iguales. Siempre esto va a ocurrir a lo largo de toda la parábola. Bueno, y aquí está la ecuación. Fíjate, cuando se abre hacia arriba, esto quiere decir que esta distancia focal es mayor que 0, o sea, es positivo, y aquí la distancia es menor que 0. Aquí tenemos el famosísimo eje de simetría. El eje de simetría es esto, por donde está pasando el foco. Aquí es paralelo al eje Y, o sea, la pregunta que nos estaban haciendo. Entonces, ¿por qué es importante reconocer eso? Porque voy a aplicar entonces esta fórmula. Esta es la otra. Fíjate que el eje de simetría ahora es paralelo con el eje X. Y va a tener esta forma. Y esta es su fórmula. Acá es x menos h al cuadrado es igual a 4 veces p, la distancia focal. En el ejercicio le llaman parámetro. Bueno, y menos k. S, h y k son las coordenadas del vértice. Es una fórmula nada más que hay que recordar. Y bueno, aquí están las fórmulas para calcular el foco y para calcular la directriz y calcular todos los elementos que te había presentado. Esto es cuando la parábola no coincide, su vértice no coincide con el origen de coordenadas. Aquí está coincidiendo con el origen de coordenadas. Fíjate, el vértice es 0, 0. Entonces la fórmula, mira qué fácil se pone. X cuadrado es igual a 4p por y, y aquí la fórmula, ¿cómo se pone? Y es igual a 4px. Entonces cuando yo tengo que x está elevado al cuadrado, fíjate cómo adopta esta postura. Hacia arriba o hacia abajo, según el parámetro sea positivo o negativo. Y aquí lo mismo. Se abre hacia la derecha o se abre hacia la izquierda según el parámetro sea positivo o negativo. Pero aquí es y al cuadrado. Bueno, nosotros nos encontramos en el primer caso, ¿verdad? Entonces, como ya sabíamos que nos ubicábamos en el primer caso, vamos a plantear de frente la fórmula. Hecho nuestra revisión teórica. Ahí está. Eje paralelo al eje Y, así. Entonces se abre hacia arriba. Bueno. Luego, reemplazamos. ¿Sí? El vértice es 3, 4. Entonces tú dices, bueno, si el vértice es 3, 4, este es H y este es K. ¿Ok? Y me dicen que el parámetro es 5. Por lo tanto, solamente es cuestión de reemplazar entonces. El valor de P es 5, H es 3 y K es 4. Reemplazo una fórmula y ya tengo la solución de este ejercicio. Continuando con la operación, x menos 3 elevado al cuadrado me sale todo esto, el primero al cuadrado menos el doble producto, más el segundo al cuadrado. Producto notable, ¿verdad? Binomio de diferencia elevado al cuadrado. Bien, de aquí me sale x al cuadrado menos 6x más 9. Y luego este 20 multiplica aquí y multiplica para allá. Me va a quedar 80 por acá. Y tú dices, bueno, todo lo paso para el lado de la x. X al cuadrado menos 6x menos 20y. Este menos 80 pasa acá a sumar y sería 89. 80 más 9 será 89. ¿Por qué yo le he dado esta forma? Porque si tú ves en las alternativas, le ponían así. Entonces, esta es la respuesta, la letra D. Simplemente había que recordar la fórmula. Una vez que tú recuerdas la fórmula, ya es fácil. Hubiese podido quedar así, ¿verdad? Pero ellos querían que se exprese como la forma general. Entonces, hicimos las operaciones y luego despejamos. Bueno, ahí está la parábola. Bien, en la siguiente pregunta nos hablan sobre la elipse. Y aquí tenemos una gráfica de lo que es la elipse y sus elementos.
Por ejemplo, este es el centro. Aquí están los vértices. Estos le llaman covértices. La distancia del centro a uno de sus vértices es lo que se conoce como el semieje mayor. Y aquí sería el semieje menor, la distancia de este C a este punto que está aquí. Y bueno, estos son los puntos fijos, los focos. De tal suerte que aquí sale la definición de la elipse. Si yo cojo cualquier punto de la gráfica y trazo sendas distancias hacia esos puntos fijos que se llaman focos, la suma va a ser una cantidad constante. Bien, y acá están las ecuaciones. De repente lo que más nos interesa. Fíjate cómo se plantea la ecuación. Ya habíamos visto que h y k va a representar las coordenadas del centro. ¿Sí? Aquí le han puesto, por ejemplo, x sub 0 y sub 0 a las coordenadas del centro. Yo le puedo poner, por ejemplo, h y k. Aquí no hay ningún problema, ¿sí? H y k. Y le puedo poner c de centro. Ahí está. Y el paréntesis. Bien, esas son las coordenadas del centro. Igual acá, las coordenadas del centro. Fíjate que el lado mayor, que es A, es horizontal. Por eso está debajo de X y aquí el lado mayor, semieje mayor, es vertical. Y las formas abreviadas cuando el centro es 0, 0. Centro, el origen de coordenadas. Siempre aquí el semieje mayor es horizontal y el semieje mayor aquí es vertical. Bueno, tengo que fijarme en esos detalles para responder la pregunta que está aquí, que es la pregunta 61, si no me equivoco. Ahí está. Entonces me pide calcular aquí el centro. Ojo, me están pidiendo solamente el centro. No, no es necesario que yo grafique. Yo escribo esto porque fíjate que este era el mayor, ¿no? Ajá. Y bueno, como te pedían el centro, tú lo único que tienes que hacer es igualar acá. Porque las coordenadas del centro son HK. O sea, es lo que estás pidiendo. Averíguame cuánto vale H y cuánto vale K. Por lo tanto, solamente voy a hacer eso que me están pidiendo. Menos H es igual a menos 2 y luego menos K es igual a menos 1. De tal suerte que me quedó que el centro es 2, 1. H es 2 y K es 1. Es lo que me estaban pidiendo, solamente eso. Me estaban pidiendo el centro. ¿Mm? ¿Ok? Teoría. La B. Bien. Ahora vamos con la hipérbola. Aquí tenemos la hipérbola y sus elementos. De nuevo, esto es el centro de la hipérbola. Mira cómo es la gráfica de la hipérbola. Esta línea punteada que está de azul vendrán a ser las asíntotas. Esta distancia que está aquí, a este punto, que le podemos llamar vértice, vendría a ser la semieje real, ¿verdad? Bueno, y aquí está el foco, con focos a ambos lados. Bueno, a diferencia de la elipse, aquí la suma era una cantidad constante, aquí va a ser la diferencia. Va a ser una cantidad constante. Y fíjate cómo se establecen las gráficas ahora. Esta es una hipérbola horizontal y esta es vertical. Mira la horizontal. Recuerda que aquí va a ser una diferencia. Aquí está la distancia al semieje real. Y cuando es vertical, fíjate cómo cambia el sentido. Quién va a ser positivo y quién va a ser negativo. Y bueno, aquí es cuando es 0, 0 en el origen. Coincide con el origen. O sea, el vértice, el centro, perdón, es 0, 0. Tanto para la horizontal como para la vertical. Y tenemos sus formas. Por supuesto que hay muchos más elementos. Esto es solamente un resumen de lo que significa una hipérbola. Y aquí me estaban pidiendo que relacione los elementos. Bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. Me dicen que la ecuación de la hipérbola centrada en el origen con lado recto 10 y vértice tal 0 menos 9 es. Entonces tú puedes hacer de repente una pequeña gráfica para ubicarte. Y la vamos a hacer así a mano. Me dicen que el vértice es 0 menos 9. Suponte que esté por acá. ¿Qué significa eso? Que el otro vértice va a estar por acá, por la simetría. O sea, va a ser así. Así va a ser la elipse.
¿Ok? Y el centro coincide con el origen de coordenadas, o sea, 0, 0. Entonces, vamos a plantear primero lo que me estaban diciendo del lado recto. El lado recto es esta fórmula que está aquí. Yo tengo que saberla, por supuesto. Si no, no puedo avanzar en el ejercicio. De aquí resuelvo que A es 9. ¿Por qué A es 9? Porque yo te había dicho que A es la distancia que hay desde el centro hasta el vértice. A también le llaman semieje real. Esto vendrá a ser A. Vamos a poner aquí. Desde el centro al vértice, la distancia es A. 9. Y eso es lo que hacemos aquí. Reemplazamos el valor de A, que es 9. Este 9 pasa a multiplicar por allá. Y se vuelve 90. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y se vuelve 90 entre 2, 45. Entonces me quedo con B cuadrado es igual a 45. Ahora, ¿recordarás cuál es la fórmula de esto? De esta hipérbola vertical. Ahí está. La escribimos en el resumen. Es así. Bueno, ya tenemos todo. Solamente es cuestión de reemplazar. Fíjate que ya sabíamos cuánto era A. A es 9. Y B cuadrado es 45. Por eso esto no seguimos avanzando. O sea, no le sacamos la raíz de 45. No es necesario porque a nosotros nos sirve el valor de B cuadrado, que es 45. Bueno, 9 al cuadrado vendría a ser 81. Y ahí ya estaría la respuesta. Sin embargo, fíjate yo cómo me la están dando. De otra manera. Bueno, yo digo, ¿qué tal si les multiplico por 405 a todos? Resulta que 405 es el mínimo común múltiplo de 81 y 45. Y escojo ese valor precisamente para cancelar. ¿Cómo es el mínimo común múltiplo? Tú dirás. Esto es aritmética, o sea, tienes 81 y tienes 45 y hacemos una descomposición simultánea. Por ejemplo, empezamos sacando tercia. Este es 27, este es 15. Seguimos sacando tercia a ambos, este es 9, este es 5. Sacamos ahora tercia, bueno, tercia y ahora sacamos quinta. Si sacas quinta ahí, te va a quedar 1 acá. Todos estos los multiplicas. Sería 3 por 3 por 3 por 3 por 5. Y esto que está aquí me va a salir 405. Sí, he hecho una descomposición de estos dos números. Eso es el mínimo común múltiplo. Y ese 405 lo voy a multiplicar a los 3. Es un recurso válido. ¿Para qué? Para darle la forma que ellos quieren. Ahí está. 405 entre 81 es 5, 405 entre 45 es 9 y 405 por 1 es 405. Recuerda que multipliqué a todos 405. Y bien, ya tengo la solución entonces. 5y cuadrado menos 9x cuadrado es igual a 405. La respuesta es la letra B. Ahí está. Lo que hemos estudiado se conocen como las cónicas. ¿Por qué las cónicas? Fíjate, este esquema. Y aquí vemos un cono. ¿Y qué tal si trazamos planos? Por ejemplo, un plano que sea paralelo al eje X. Forma una circunferencia. Y aquí un poco más oblicuo. Y bueno, voy formando elipse, parábola, hipérbola. ¿Cómo se reconocen estos? A partir de su ecuación es el motivo de la siguiente pregunta. Me dicen las cónicas. Si en tal ecuación el discriminante es positivo, entonces la ecuación representa... Bien, y esto es una fórmula que yo tengo que recordar. Aquí ya lo puse. Es la manera como se resuelve esto. Si el discriminante, o sea, b cuadrado menos 4c es menor que 0 quiere decir negativo. Ojo con ese detalle. Entonces es una elipse. Si es igual que 0, estamos en una parábola. Y si es mayor que 0, estamos en una hipérbola. Y aquí me dicen que es positivo. Entonces, como es positivo, quiere decir que es mayor que 0. Mayor que 0 quiere decir positivo. Menor que 0 quiere decir que es negativo. Por lo tanto, si es positivo, estoy en una hipérbola. Listo, ni vuelta que darle. Así es como se reconoce. Por supuesto que esas letras representan números. Yo tengo que aprenderme eso que está ahí. Bien, acabada la parte de geometría analítica, nos vamos a la parte de cálculo. Tenemos límites, derivada y la integral. Bueno, vamos con límite. Todos estos capítulos nosotros los hemos visto en el canal desde cero. Te invito a que repases los temas completos.
Vamos a resolver el siguiente ejercicio. A un nivel básico uno puede resolver los límites así, simplemente reemplazando. Te dice aquí que x tiende a 1. Entonces voy a reemplazar en la función el valor de x. Como x es 1, ahí sería 1 al cuadrado menos 1. Esto puedo entre paréntesis porque he reemplazado el valor. 1 al cuadrado sigue siendo 1, menos 1 entre 1. 1 menos 1 es 0. 0 entre 1 es 0. Listo, esa es la solución. Así de simple. Pero si tuviese salido, por ejemplo, 0 en el denominador, tendrías que hacer otro trabajo. Si tuviese salido, por ejemplo, así, 0 entre 0, un trabajo adicional. Si tuviese salido 1 entre 0, tienes que hacer un trabajo adicional. Tienes que factorizar. Eso lo explicamos cuando resolvemos el capítulo completo de límites. Pero por el momento lo dejamos aquí, ya que ese era el tenor de esta pregunta. Solamente es cuestión de reemplazar. Si tienes 0 en el numerador, no hay ningún problema. O si sale cualquier número, no hay ningún problema. Los problemas surgen cuando tú reemplazas y ves 0 en el denominador. Bien. Ahora entramos a derivada. Me dicen obtención de derivada. Bueno, para derivadas se necesita solamente aplicar fórmulas. Me piden calcular la derivada de la siguiente expresión. Y bueno, tú dices, ¿cómo resuelvo esto? Fíjate la fórmula que te he puesto al costado. Así es como se resuelve cuando voy a derivar esta función simple. Mira, si tengo una función como esta, ojo, así como la que estoy poniéndote en el ejemplo, entonces la derivada, esta comilla aquí significa que estoy derivando, esta k pasa a multiplicar y le resto 1. Y ya estoy derivando. Esa es la forma más básica de derivación. Por ejemplo acá, k sería un medio. Entonces un medio lo paso aquí y luego le resto 1. ¿Sí? No importa que aquí esté multiplicando 2x, queda tal cual. Entonces fíjate, este un medio pasó para acá, va a multiplicar a todo y le resto 1. Este un tercio pasó por aquí, a multiplicar a todo y le resto 1. Eso es la fórmula de derivación elemental. O sea, solamente estoy siguiendo las instrucciones. Acá, 2 entre 2 se cancela, ¿verdad? Y aquí, 6 entre 3 me sale 2. 6 entre 3, 2. Y bueno, un medio menos 1 es menos un medio. Y un tercio menos 1 es menos 2 tercios. Es una operación que tú puedes hacer aparte, la puedes comprobar. Y esta es la solución. Sin embargo, tú recordarás tu teoría de exponente negativo, lo puedo expresar así. Exponente negativo quiere decir esto, que lo puedo poner en el denominador, claro. Eso significa el exponente negativo. Teoría de exponente se expresa así. Entonces la solución tendría que ser la letra D. Ahí está. Veamos ahora la siguiente aplicación de la derivada para calcular los máximos y mínimos relativos de una función. Aquí tenemos una función donde me piden averiguar el punto máximo de y, la función seno, en los reales. Entonces tú dices, bueno, acá hay una pequeña teoría que tienes que saber. La teoría me dice lo siguiente: si tengo una función tal y yo quiero averiguar su máximo o mínimo, primero derivo. Al derivar, lo igualo a 0. Una vez que igualo a 0 me van a salir algunos valores. Esos valores los voy a reemplazar en la segunda derivada. Si me sale positivo, entonces tengo un mínimo. Y si me sale negativo, entonces tengo un máximo. ¿Ok? Muy bien. Manos a la obra, entonces. La función es esto. ¿Qué se hacía? Se derivaba y se igualaba a 0. Ahí está. Ya derivé y me sale coseno. ¿La derivada del seno es el coseno? Sí, es una teoría que tienes que saber. Aquí la puse. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos seno. Bueno, el siguiente paso era igualar a 0. Ahí ya lo igualamos. Entonces va a salir algunos valores. X tiene que ser 90 y X tiene que ser 270 grados. ¿Por qué? Porque cuando el coseno es 90 me sale 0 y cuando es coseno de 270 también me sale 0.
Eso tú tienes que saberlo, es trigonometría básica. Y aquí también los he puesto por si acaso. Coseno de 90 es 0, coseno de 270 es 0, seno de 90 es 1 y seno de 270 es menos 1. Son valores que tienes que saber. No te los van a dar. Y bueno, ¿qué sigue luego? Hayamos comentado que tenemos que sacar la segunda derivada. O sea, volver a derivar. Ya sabíamos que la derivada del coseno es el menos seno de x. Una vez que llego a este punto, reemplazo, ¿verdad? Con los valores que obtuve aquí. Y voy a obtener que menos seno de 90 es igual a menos 1. Claro, porque tendría que reemplazar x 90, ¿verdad? Entonces sería menos de la segunda derivada seno de 90. Y yo sé que el seno de 90 era 1, entonces sale todo esto menos 1. ¿Y qué tengo aquí? Un máximo. ¿Por qué? Porque yo te había dicho en la fórmula que si sale negativo ya tengo el máximo, un punto máximo. Y si sale positivo ya tengo un mínimo. Acá está, el seno de 90 es 1 y el seno de 270 es menos 1. Seno de 90 es 1 y como acá hay menos, menos por 1, menos 1. Bueno, ya no es necesario hacer el otro, pero igual lo podemos escribir aquí. Seno de 270 es menos 1. Y acá había un menos de la fórmula de la segunda derivada del coseno. Menos por menos sale más. Este sería el mínimo, no lo voy a tomar en cuenta. Por lo tanto, x tiene que ser necesariamente 90 grados, que es el valor que me da el máximo. Lo reemplazo en la función original. Seno de 90 es igual a 1. Y esa es la solución. Al final lo reemplazas, por supuesto, en la función original. Una vez hallado el valor, para nuestro caso, era 90 grados. Entonces la respuesta tendría que ser 1. Rebobinando. Me piden el punto máximo. Si tú quieres averiguar el punto máximo con derivada, es fácil. Primero la función de las derivas iguales a 0 y te van a salir algunos valores. Esos valores los reemplazo en la segunda derivada. Si sale mínimo, o si sale positivo, perdón, es mínimo, si sale negativo es máximo. Una vez que encuentras ese valor, lo reemplazas en la función original. Y listo. De esa manera calculas el punto máximo. Bueno, veamos el siguiente ejercicio, que también es de derivada. Me hablan de la aceleración y me dan la ecuación de la posición. Me dicen la expresión f en función de t es igual a coseno de 2t más 3. Es una función de posición de movimiento armónico. La expresión para la aceleración es, entonces tú dices, bueno, ¿cómo voy a calcular la aceleración? Porque por teoría uno debe saber que la aceleración es la segunda derivada de esa gráfica, o perdón, de esa ecuación de la posición. Por lo tanto, tienes que derivar dos veces. Ahí tengo la función. La voy a derivar. Tú sabías que la derivada del coseno era menos el seno, pero eso era para funciones simples, como en el ejemplo anterior. Esta ya no es tan simple. Acá está la fórmula completa, digamos. Fíjate, yo sé que la derivada del coseno es menos seno, pero también tengo que derivar la función que está aquí. Mira, y eso recién es la solución. Entonces, manos a la obra. Trabajamos aquí haciéndole caso a la fórmula. Mira, menos de la fórmula, voy a derivar lo que está aquí, que es el papel de u, o sea, 2t más 3, seno de 2t más 3. ¿Cuánto es la derivada de 2t más 3? A ver, voy a poner aquí 2t más 3. Y lo vamos a derivar. Sería así, ¿no? 2t, o sea, derivo cada uno de ellos. Cuando tengo una constante, o sea, un número, la derivada es 0. Y si tengo t, simplemente se pone solamente el número, ¿verdad? Sería 1. La derivada de una variable simplemente es 1. Entonces sería 2 la respuesta. Ahí está. De todo esto sale 2. Y lo demás sigue igual. Menos seno de 2t más 3. Bueno, vamos a sacar la segunda derivada. Y vamos a proceder de la misma manera. Bueno,
Antes de seguir avanzando, la primera derivada representa la velocidad. La segunda derivada representa la aceleración. Si me hubiese pedido la velocidad, ya sería la respuesta a eso. Entonces, fíjate cómo derivamos el seno. Me queda así, ¿no? Coseno y derivo la función que está aquí. Lo mismo entonces. 2t más 3 voy a derivar y luego pongo todo lo que está ahí. De seno pasó a coseno. Con el mismo signo. Si está negativo, negativo. Atendiendo a la fórmula. Y luego, ¿cuánto es la derivada de 2t más 3? Yo ya lo había hecho aquí. Recuerda esto, la derivada de una constante de un número 0 se cancela y si tengo una variable por un número, pues solamente el número queda. Entonces, de aquí salió 2, que está por acá, y de todo esto sigue igual. Multiplico 2 por menos 2 y ya tengo la respuesta. Menos 4 coseno de 2t más 3. Y eso vendría a ser la aceleración. Por eso le pongo así. Aceleración en función del tiempo. A partir de la ecuación de la posición, que estaba por aquí. Bien, entonces la respuesta sería menos 4 coseno 2t más 3. La letra D. Bien, seguimos con el cálculo. Ahora viene la integral. Métodos de integración. Fíjate que me piden calcular este ejercicio donde me dicen la solución de la integral indefinida. Bueno, como te había dicho, para resolver los problemas de cálculo necesito recordar las fórmulas. Si no me acuerdo las fórmulas, va a ser muy difícil que pueda resolver. Eso se resuelve con la fórmula que estoy escribiendo aquí al costado. Si yo tengo una integral, fíjate el número e. Hablamos de los irracionales al empezar la clase hace como una hora. ¿Sí? Y mira lo que sale. Fíjate, o sea, integrar todo esto que está aquí, me sale simplemente el número e elevado a la función más una constante. Tú dices, ah, qué fácil. Pero este exponencial tiene que multiplicarse por la derivada de este que está aquí. O sea, en otras palabras, este x más 2 tiene que ser la derivada de este numerito que está aquí que hace el exponente del número e. Si esto que está aquí fuese la derivada de aquel, la respuesta sería solamente esto. O sea, lo mismo que está aquí y nada más. Entonces tú dices, bueno, voy a derivar lo que está ahí. Y ojalá, cruza los dedos para que sea lo mismo. Para saber integrar, pues hay que ser un experto en derivación. Ahí está, vas a derivar esto. Entonces se deriva cada uno. Yo ya te había explicado cómo derivar esto. Derivo cada uno. Número es 0, se cancela. Si tengo 4x, entonces me va a quedar solamente 4, ¿verdad? Así habíamos quedado. Y si tengo esto, bueno, sería 2 elevado a la x. Este pasa a multiplicar y luego le resto a 2, le resto 1. O sea, 2x elevado a la 1. O sea, 2x nada más. Me va a quedar 2x más 4. Tú dices, qué mala suerte, porque acá tengo 2x más 4 y aquí tengo x más 2. En verdad, estoy de mala, no se va a poder resolver. No se puede aplicar la fórmula. Sin embargo, tú puedes recurrir a un pequeño truco. ¿Qué tal si lo factorizas y le pones así? Es lo mismo, ¿verdad? Porque cuando tú multiplicas 2 por x y 2 por 2 me sale 2x más 4. Y fíjate que esto ya está aquí, al menos x más 2, te falta el 2. Entonces tú dices, bueno, vamos a hacer una pequeña trampa. Le voy a multiplicar por 2 y le vamos a dividir por 2. Ahí está. De tal suerte que no has hecho nada. ¿Por qué? Porque si le multiplicas por 2 acá y luego le divides por 2, o sea, multiplicar por un medio quiere decir que estás dividiendo por 2, ¿verdad? Se cancela este con este, sigue siendo la misma expresión. Sin embargo, fíjate lo que has conseguido. Bueno, ya tengo la respuesta ya. Esto que está aquí, con el 2 que multiplica todo, ya es la fórmula. Porque este que está aquí es la derivada de este exponente. ¿Cómo lo comprobamos por acá? Entonces, una vez que has logrado eso, la respuesta es bien fácil. Copias el número e elevado a su exponente.
Y esa es la solución, pero recuerda que había un medio afuera, entonces el un medio lo multiplico. Y siempre en integrales me va a quedar aquí una constante. Y bueno, esa es la solución. Típico ejercicio de integrales. Respuesta a letra D, creo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Un pequeño artificio. Le multiplicamos por 2 y le dividimos por 2. ¿Por qué? Para hacerle caso a la fórmula que está aquí, donde me dice que esta segunda parte tiene que ser la derivada del exponente del número e. Si es así, la respuesta sale inmediatamente. Bueno, nosotros hicimos un pequeño artificio y lo logramos, por eso me salió un medio por e elevado a ese exponente. Bien, vamos con la última pregunta, que me dice lo siguiente. Bueno, ahí tenemos un enunciado extenso. Sin embargo, este es un ejercicio fácil, porque en verdad no tiene que ver con integrales. ¿O sí? Mira, ahí está. Lo tenemos así, pero por una propiedad, esto que está aquí se puede expresar de esta manera. Así, es lo mismo. Sí, lo mismo. O sea, lo que está por aquí lo puedo expresar así. Y resulta que me han dado este valor, que era 5 medios, y me han dado este otro valor, que es menos 4 tercios. Entonces resulta una operación de fracciones. Sí, claro que sí. Eso era todo. Resuelvo eso y me sale la respuesta. Acá menos por menos es más. Ya tú comprueba que 5 medios más 4 tercios es 23 sextos. Y esa es la solución. Solamente tenías que recordar que de esta expresión que está aquí se puede escribir así. Y justamente esos dos valores me los daban como datos en el problema. Entonces reemplazaba y llegaba a la solución. Bien chicos, hasta aquí entonces la solución de esta guía 2018. Suscríbanse al canal y sobre todo repasen los capítulos que faltan. Nosotros les vamos a dejar por supuesto en la descripción del video los videos que tienen que repasar para complementar la explicación. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet.